Hola, buenos días, que Dios les bendiga esta hermosa mañana. Vamos a iniciar nuestro devocional dominical y estaremos estudiando la palabra de Dios. Hoy el Señor quiere que comamos un alimento que nos va a hacer bien a nuestra vida, que va a mejorar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. No solamente para con nosotros mismos, sino para con todos los que nos rodean. Empezando por nuestra familia y también por los que conocemos, por los desconocidos aún. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, dice el apóstol Pablo, renovándonos cada día, cambiando este tipo de mente, de corazón, de pensamientos, haciéndolos mejores cada día. Y eso es permitido solo por medio de la palabra de Dios. Dios es el único medio por el cual nosotros vamos mejorando. He conocido personas que con el tiempo se cansan porque lo hacen con sus fuerzas. He conocido personas que se fatigan, se desesperan, entran en colapso emocional al estarse esforzando y no ver resultados. Pero yo te quiero invitar a que esta mañana veamos este tema tan hermoso a través de las escrituras. Solamente a través de las escrituras vamos a entender nuestro modo de actuar, nuestro modo de pensar. Y bueno, la Biblia, acuérdate esto, llévatelo en tu corazón. La Biblia nos enseña, la Biblia siempre nos va a enseñar que Dios existe, que a Dios le podemos conocer y que Dios quiere comunicarse con el hombre. Que Dios existe, que nosotros como seres humanos le podemos conocer y que Dios quiere comunicarse con el hombre. Les habla su amigo y hermano Manolo Rojas, servidor, pastor de la iglesia Casa del Alfarero, y quiero también enviar un saludo a mi hermoso padre Manuel Rojas, también siervo de Dios. Que Dios te bendiga, papá. Y quiero empezar este devocional, hermanos amados. Yo quiero que por favor vayas corriendo, tengas en tu mesa, en donde estás, tu libreta, por favor, tu pluma, tu lápiz, tu Biblia. En otras prédicas anteriores les he dicho que pueden ustedes utilizar, amigos que nos escuchan, una Biblia latinoamericana. Esa Biblia es la que comúnmente son las que usan los católicos romanos. Hay Biblias latinoamericanas que también son las que te regalan o les regalan a los pequeños cuando hacen su primera comunión o en las bodas. Esa Biblia también puedes utilizarla en este momento de prédica. Y así que vamos a ver el tema de hoy. Vamos a ver que hay dos familias en el globo terráqueo. Hay dos familias que se caracterizan por las acciones que hacen. En este caso, nosotros los seres humanos nos caracterizamos por lo que nosotros demostramos. Hay evidencia de quiénes somos. Y si no eres de una familia que está separada para el Señor, bueno, ¿qué crees? Dios quiere cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente. Dios quiere salvar nuestra manera de ser, primero cambiarnos y después transformarnos. Dice, a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Cristo, para que un día estemos con Él allí en la gloria. Cambiamos no por amor a la esposa, porque en eso sí te trae consecuencias. Te fracasas, te desesperas, entras en depresión, te sientes frustrado. Pero cuando tú cambias para Dios, no lo haces ni para los hijos, ni para los padres, ni para ti mismo sirve. Cuando tú cambias para Dios, vienen resultados poderosos, porque Dios es precioso y nunca deja sin recompensa, ni aquí en esta tierra ni allá en el cielo. Nunca dejará sin recompensa al que se esfuerza. Así que esta palabra que vamos a escuchar o vamos a compartir está en Primera de Juan, casi una de las últimas cartas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 al 18, y vamos a desarrollarlo para que nosotros podamos entonces entender la palabra de Dios. Acuérdate que el tema es dos familias. Hay dos familias solamente, no hay tres, hay dos solamente. La Biblia es específica, la Biblia es concreta y nos enseña que hay dos familias. Y anteriormente, en la prédica anterior, vimos que en esta carta, dimos los pasajes anteriores. Esta carta la hizo Juan.
el último de los apóstoles. Fíjate que Juan fue uno de los apóstoles que murió por una muerte natural, allá por el año 90 después de Cristo. Juan fue encarcelado en la isla de Patmos. Y fíjate qué interesante, a pesar de que Juan, este apóstol, el autor de esta carta, estaba encarcelado por causa del evangelio, por predicar la palabra, fue llevado a la isla de Patmos para purgar una condena, y ahí en esa isla Dios habló concretamente, le reveló cosas importantes que hoy estamos viéndolo en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Así que fíjate qué interesante, cuando eres hijo de Dios no hay barrera que pueda detener tu ministerio. No hay barrera, no hay ninguna situación de impedimento para que tú desarrolles tu ministerio. Ahora, él estaba encarcelado y recibió una revelación impresionante, que hoy vamos también a citar algunas partes de ese libro tan maravilloso, tan importante y tan lleno de cosas interesantes, el libro de Apocalipsis. Así que abre tu Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 10 al 18. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo del 10 al 18. Por favor, anota las citas bíblicas. Eso te va a ayudar, eso te va a bendecir. Cuando tú escribes en una hoja, en una libreta, eso que tú escribes se te queda en tu mente y es difícil que se te borre. Capítulo 3 de primera carta de Juan. Está hasta el último. Así que vamos a ver, y le voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, da un ejemplo, que era del maligno y mató a su hermano. Y hay una pregunta: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, está hablando de Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas para los hermanos o por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18 y último. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Interesante palabra. En el versículo 10 y 11 nos muestra cómo es el ser humano, de qué familia provenimos. Recuerda que hay dos familias, esta es la prédica de hoy. Hay dos familias en el globo terráqueo, en el mundo. Y nosotros, por nuestra evidencia, la evidencia del ser, nosotros definimos quiénes somos. Los hombres se dan a conocer por el trato a su semejante. Y sabes, tenemos dos líneas familiares de familias. Aquí lo dice en el versículo 10 del 10 al 11. Los hijos de Dios, que hay una especificación, dice los hijos de Dios que hacen lo bueno o la justicia. Y dice, y los hijos del diablo no hacen lo bueno, y especifica en el versículo 10, y no ama a su hermano. Hay dos tipos de familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Me he topado con gente que dice, todos somos hijos de Dios. Todos. No, señor.
quiero aclarar en esta prédica y con mucho respeto para aquellas personas que piensan de esa manera. Los hijos de Dios se evidencian por hacer lo bueno y hacer la justicia. Y los hijos del diablo son los que no hacen lo bueno y aborrecen o no aman a su hermano. Esto es importante de hacer. El mensaje más antiguo que tenemos de la palabra de Dios, uno de los mensajes más antiguos, es lo que dice el apóstol en el versículo 11, que nos amemos unos a otros. Y el amor causa también dolor. Fíjate que en Gálatas capítulo 5, versículo 16, si vamos allá, anota por favor esta cita bíblica. Capítulo 5 de Gálatas. Es una carta que el apóstol Pablo escribió y es una carta muy conocida que creo que todos hemos escuchado, que son los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. En el versículo 10, en el capítulo 5 y en el versículo 16, en el versículo 19, perdón, nos da acerca de la referencia de las obras de la carne. Y empieza a decir una lista impresionante de cuáles son los resultados de la carne. Y en esas secciones está también algo que tenemos que ver, que es la envidia. ¿Sabes? La envidia es un sentimiento muy terrible, que lo vamos a ver en el versículo 12 y 13, de ahí de Primera de Juan. La envidia hizo que se sucediera en el primer homicidio en el mundo. Después de la caída de Adán, después de la caída del hombre, después de que lo desterraron del huerto del Edén, la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno llamado Caín el mayor y el otro el menor. Y lo vemos aquí como lo pone el apóstol Juan como un ejemplo, versículo 12. En el versículo 12 y en el versículo 13 nos da específicamente nos da la historia de cómo Caín era del maligno, de la familia del diablo. En el versículos anteriores te dije que hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en el versículo 12 nos especifica la Biblia que Caín era del maligno. Interesante. Y dice, y mató a su propio hermano. Me gustaría que anotaras esta parte de Caín y Abel, la historia. Está en Génesis capítulo 4. Ahí en Génesis capítulo 4, si tú con calma y con tiempo ves esa lectura, ves ese pasaje, ves esa historia, te vas a dar cuenta, me gustaría que lo vieras después, te vas a dar cuenta de cuál fue el motivo por el cual Caín mató a su hermano Abel. Y este es el motivo. La Biblia dice que llegó el tiempo de dar ofrenda al Señor, a Jehová, a Dios. Y dice la Biblia, ahí está, en el capítulo 4, después buscamos los versículos. Y trajo Caín del fruto de la tierra, y especifica así la Biblia, una ofrenda. Caín se esforzó, bueno, digamos, llegó el tiempo de hacer un sacrificio a Dios, y él era agricultor, Caín, el mayor. Y trajo hortalizas, trajo algunos vegetales, frutas, qué sé yo, legumbres. Y dice que trajo una ofrenda al Señor. Pero la Biblia es clara y dice que Abel, el menor, Abel, dice que él era pastor de ovejas. Y dice, y Abel trajo el primero, el primogénito de los borreguitos. Y fíjate cómo dice con mucha delicadeza, con mucho tacto, dice, lo más gordo de los rebaños. Lo más gordo, lo más bonito, lo más bello, el primogénito. Si tú has tenido la oportunidad de ver una manadita o borregos, yo en algún momento tuvimos por ahí algún borreguito, te vas dando cuenta cómo parece que todos se parecen los animalitos, pero no lo son. Cada animalito tiene algo específico, una manchita, la forma de gritar o de brincar o de alegrarse, no lo sé. Pero yo quiero que te imagines un poco a Abel, que desde el primer momento en que nació un animalito de su rebaño, de sus ovejitas, Abel ya estaba escogiendo una ofrenda a Jehová.
una ofrenda a Dios. Y lo más interesante dice que vio, imagínatelo, ponte en los zapatos de Abel y de decir, este borreguito está bonito y este también, y aquí hay otro borreguito más bonito. Bueno, los voy a dejar que crezcan, pero cuando crecieron esos 3 borreguitos, creo que este es el más gordo, el más bonito para Jehová o para Dios. La ofrenda de Abel fue recibida con agrado a Dios por su corazón, pero la ofrenda de Caín fue rechazada. Eso, hermanos amados, en la prédica que estamos viendo, marcó contundentemente en la vida de Caín un sentimiento que hasta el día de hoy, en el siglo XXI, aun cuando la tecnología está en punta y tenemos tantas cosas que disfrutar de esta vida, ¿sabes? Ese sentimiento de envidia entró en el corazón de Caín a tal grado que Caín se empezó a ensañar con su hermano, su propio hermano. Tenían el mismo padre, la misma madre, pero parece que son 2 familias diferentes, ¿te das cuenta? 2 familias diferentes. Y la palabra de Dios aquí en la Reina Valera dice, y Caín en el versículo 5 del capítulo 4 de Génesis dice, y decayó su semblante y se ensañó. Una vez que entró ese espíritu de envidia, el semblante de Caín se decayó y se ensañó contra su hermano. La Biblia de Nueva Versión Internacional dice, andaba cabizbajo y enfurecido, no le calentaba ni el sol. La Biblia de Traducción del Lenguaje Actual dice, se veía enojado y molesto. Esa es la parte que vamos a aprender de esta historia, en la cual Juan toma este ejemplo de Caín y Abel y ahora nosotros la estamos mirando. Dios, fíjate que Dios es bien hermoso, es un buen padre, que cuando vio a Caín enojado, le dio un consejo a Caín. Quiero que vayas conmigo, Génesis capítulo 4. Y vas a ver cómo Dios le da un consejo impresionante a Caín. Y en ese consejo, Caín, por su enojo, por su ira, no hace caso. Ni siquiera pone atención a lo que Dios le dijo. Y en el capítulo 4, versículo 6, le dice Dios a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y se enseñoreará de ti. Quiero buscarlo aquí, por favor, en la Biblia de Traducción del Lenguaje Actual. Génesis capítulo 4, versículo 6. Y fíjate lo que dice. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, escucha esto. Tú puedes dominarlo. Es un consejo de Dios para Caín. Quiere decir que la ira, la envidia, el coraje, la molestia, son sentimientos que nosotros mismos podemos manipular o controlar. Esa es la parte de la enseñanza que me gusta de estos pasajes. Hay muchas personas que dicen, yo no sé, me ciego, no puedo. Bueno, esa es una inhabilidad que tú te pones en tu vida. Pero Dios nos ha dado capacidad como seres pensantes de que la envidia tú y yo y todo el mundo la podemos controlar. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española dice que la envidia es tristeza o pesar del bien ajeno, desear o apetecer algo que tienen otros. Dice, es un sentimiento o estado mental en la que existe dolor o desdicha por no poseer. Esa es la envidia. Y vemos nosotros aquí en esta palabra cómo Caín cayó en el lazo de la envidia
bien se pudiera haber chispado, bien se pudiera haber zafado, pero Dios mismo te estoy demostrando que aquí Dios le habla y le dice: Caín, ¿por qué tu semblante está decaído? ¿Por qué te enojas? ¿No tú bien puedes hacer lo correcto? Y Caín no escuchó consejo. Inmediatamente después invitó a su hermano Abel al campo y ahí lo mató. ¿Por qué cosas pasaron esto? Por un sentimiento que nació en el corazón de Caín: la envidia. Hoy en nuestros días, amados hermanos, estamos viendo que el amor de muchos se ha enfriado. Y la apostasía en las iglesias se está demostrando ya más abiertamente. Algunas personas no solamente tienen envidia, sino odian a otros. Y no estoy hablando de personas de otras religiones, discúlpame, no. Estoy hablando de creyentes, de gente que dice ser que ama al Señor. Pero no puedes amar al Señor y odiar a tu hermano. Jesús mismo dice: si traes una ofrenda al altar de Dios y tienes algo contra tu hermano, ve primero, deja tu ofrenda ahí y ve primero y ponte de acuerdo con tu hermano, y entonces una vez que ya te pusiste de acuerdo, entonces regresa y ofrece tu ofrenda. Esa es la parte que debemos de entender del cristianismo. Jesús hizo una vida más ágil, más libre, más ligera. El cristianismo nos vino a enseñar. En Juan, en la carta que estamos viendo, primera de Juan, capítulo 3, nos enseña que exactamente eso nos va a traer el mundo de todo lo que hacemos. Mucha gente te va a envidiar, que por qué eres cristiano, que por qué eres aleluyo, que por qué no vas a tomar, que por qué no vas a perderte, que bueno, esa es la parte que nosotros como creyentes tenemos que batallar. Porque sabes, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Así lo dice la Escritura. Así que nosotros, por amor de nuestro Dios, nosotros queremos cambiar, no al mundo, discúlpenos, no es al mundo, no a mi vecino. Es más, te puedo decir algo, ni siquiera a mi esposa voy a cambiar. El que necesita un cambio inmediato soy yo. No autojustificarme, sino cambiar mi mente, mi manera de ser. Si aquí dice que debo de amar a mi hermano, ¿sabes? Pues tengo que hacerlo con todo mi corazón. Santiago, anota por favor esta cita bíblica. Santiago capítulo 4, versículo 2. Y vamos a ver qué nos dice esta carta de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Yo la voy a buscar en la traducción del lenguaje actual. 4:2. Dice la palabra de Dios: son tan envidiosos, dice, que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear y matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Y déjame te lo leo en la Biblia de Reina Valera, versión 60. Santiago capítulo 4, ve conmigo por favor, ve conmigo, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La envidia es un sentimiento que nos carcome poco a poco y, ¿sabes? Perdemos la relación con Dios. Eso es lo que hace el mundo. Y entonces, hermanos, amados, amigos, personas que nos escuchan, hay dos familias que definen y que nos evidencian de quiénes somos. Tu carácter, tu forma de actuar, tu forma de ser, tu forma de pensar, de cómo te comportas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí lo dice Primera de Juan capítulo 3. En el versículo 14, de ahí de Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, el amor que tenemos demuestra que no estamos muertos. Eso es algo poderoso. Y vamos a verlo en la lectura que tenemos. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos, escucha esto con atención porque habla de la vida eterna. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano
permanece en muerte. Si tienes tu Biblia ahí, vamos a ver qué especifica. Juan especifica correctamente qué es lo que quiso decir en este versículo. Dale vuelta a tu hoja y vas a buscar Primera de Juan capítulo 2. Y en el versículo 9 y 11 nos vamos a dar cuenta de lo que quiere decir. Escucha, de los que andan en muerte. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Esta es parte de lo que nos enseña la Biblia, que tú y yo debemos de andar en luz, y Jesucristo es la luz, que debemos de andar en luz, no envidiando nada, no teniendo nada. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de estar bendecidos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Retened lo bueno, desechad lo malo. Y también dice una enseñanza poderosa del apóstol Pablo, dice: he aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez, pero no desear lo que los demás tienen. Fíjate, Primera de Pedro, ve conmigo por favor, Primera de Pedro, ahí está muy cerca, o anota tu cita bíblica, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¡Wow! Es algo impresionante. No está diciendo: Señor, quítame la envidia, quítame la hipocresía. No, dice, el apóstol Pablo está siendo específico en esto. Deséchalo. Yo tengo capacidad para desecharlo. Tú tienes capacidad para desecharlo. Deséchalo. Esa es una situación de nosotros, los seres humanos. Y versículo 14 también nos habla de lo que nosotros, hermanos amados, tenemos que tener para con los demás, que tenemos que demostrar que tenemos vida y luz, que no estamos en muerte, sino que estamos en vida. Versículo 15, Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano, estoy en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y escucha, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Los que aborrecen, los que envidian, los hipócritas, son homicidas y no podrán heredar el reino de los cielos. Nos conviene cambiar nuestra manera de ser. Nos conviene cambiar nuestra mentalidad. Nos conviene sacar la envidia, el coraje, las necedades. Gálatas capítulo 5, versículo 21, nos dice también acerca de que esto de los homicidas, homicida es alguien que le quita la vida a otra persona. Pero yo quiero explicarte, terminando este versículo, capítulo 5 del 21, versículo 21, dice que las envidias, Gálatas capítulo 5, versículo 21, que las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así vayas corriendo a la iglesia, ayunes todos los días, ores a las 5 de la mañana, y si no hay un cambio en tu vida, en tu corazón, en tu mente, discúlpame, amado hermano, amigo, que me estás escuchando en esta mañana tan hermosa, no heredarás el reino de los cielos, porque la fe va acompañada de obras. La fe va acompañada de obras. El homicida, vuelvo a repetirte, la Real Academia Española dice que es el causante de la muerte de alguien. Y esto se puede confundir de que tú envidiando, odiando a otros, tú estás matándolo. No, espérame.
es que tú mismo te estás haciendo daño. El que envidia a otra persona no es que mate a la persona que está envidiando. Se está matando a sí mismo porque su vida la está poniendo en riesgo de no heredar el reino de los cielos. Versículo 16 dice que es un ejemplo de amor y en acción. Jesús puso su vida, aquí en el versículo 16, porque en esto hemos conocido el amor en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Dice, y ahora nosotros también debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es precioso. Eso es precioso. Sabes, en México tenemos un dicho, mal dicho, porque no es bíblico. Es una cultura que fue impuesta, fue puesta por nuestros padres. Y no vamos a criticar a nuestros padres, sino al contrario, nos lo enseñaron por ignorancia, porque tal vez no conocían la Biblia. Pero dicen, primero mis hijos, primero los míos, primero mi familia. Ese tipo de personas está cegada a la palabra de Dios. Es más, no tiene ni temor de Dios. Ni siquiera tiene un pensamiento divino. Es de las personas, y no quiero criticar a nadie, porque yo también salí de ahí. Primero era mi familia, primero eran los míos que coman y los demás que a ver cómo le hacen. Esa mentalidad yo la tenía. Pero conforme vamos leyendo la palabra de Dios y vamos nutriéndonos con la palabra de vida, vas entendiendo que no eres único, que no eres tú solamente y los tuyos, sino que también puedes compartir tu pan, o lo vamos a ver en el versículo 17, que puedes también poner en acción el amor que Cristo te ha puesto con otros. Y si tienen necesidades, poner nuestra vida por otros. Y si tienen necesidades, en el versículo 17 dice que también, versículo 17, también puedes compartir con otros tus bendiciones hacia los demás. No es necesario que seas rico. No es necesario que tú ganes mucho dinero y que tengas dinero en el banco. Sabes, tú puedes compartir con los demás un taquito. Aprendí hace unos cuantos años con un pastor que me gustó mucho esa enseñanza. Decía, vamos a ayunar el día de hoy. La Casa del Alfarero ayuna todos los viernes, espero que te acuerdes. Todos los viernes estamos ayunando la iglesia Casa del Alfarero. Únete con nosotros. Y nos enseñó este pastor y nos decía, el ayuno no consiste en que ya no guisas, ya no haces de comer y te quedas sin comer todo el día hasta la hora que tú propones. Dice, ¿por qué no hacemos un cambio? ¿Por qué no haces de comer como si fueras a desayunar y esa comida la compartes con otros, con otras personas? Eso me gustó mucho. Y es lo que trata la Biblia. Que tú compartas los otros. Versículo 17. El amor es compartir los bienes y bendiciones hacia los demás. Capítulo 4 de Efesios. Anota por favor. Efesios capítulo 4. Versículo 28. Para mí es importante que anotes, porque no solamente se te queda en tu mente, sino que se queda impreso en tu libreta. Y sabes que vas cotejando uno con otro versículo. Capítulo 4 de Efesios, versículo 28. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Parece que se pusieron de acuerdo Juan y Pablo, pero no es que se pusieron de acuerdo, es que es el mismo Espíritu Santo que iluminó a estos santos hombres de Dios. En el 28 dice, el que hurtaba o el que robaba, ya no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso me gusta mucho. El apóstol Pablo fue un guerrero impresionante de los apóstoles. Al apóstol Pablo no le andaban con que estoy esperando mi ofrenda, estoy esperando mi diezmo, estoy esperando que los demás me vengan a ayudar. Dice la Biblia que él con sus manos trabajaba y a una iglesia le dijo, no quiero ser carga para ustedes, yo mismo trabajo con mis manos para poder bendecirlos, y eso tenemos que hacer. Al que tiene necesidad debemos bendecirlo. Y por último, el capítulo 18 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, da una enseñanza y también nos está advirtiendo, nos está poniendo, que nos está diciendo que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo.
es un amor en acción. Y dice, hijitos míos, nos habla con cariño, hijitos míos, no amemos de palabra, esto es hipocresía, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No debemos de amar de labios para afuera, decimos en México, sino de corazón y con obras. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Santiago capítulo 1 versículo 22, Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y quiero terminar con esta palabra, con estas preguntas para ti. Para resumir, algo que nos enseña la palabra de Dios esta mañana, este domingo tan precioso, que el Señor nos regala su día, esta nueva misericordia que Dios nos da, esta nueva misericordia que disfrutamos hoy, que nosotros debemos de amar a los hermanos, porque si nace en tu corazón un sentimiento de envidia, de egoísmo, de ira, de enojo, entonces te conviertes en un homicida, no de la persona que estás envidiando, sino de ti mismo, porque estás en riesgo de irte al infierno. ¿Sabes? Esta mañana quiero despedirme con estas dos preguntas. ¿A qué familia perteneces? ¿A cuál de las dos familias quieres pertenecer? Caín y Abel son el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia acerca de cómo un sentimiento ajeno de Dios, un sentimiento de envidia, un sentimiento de coraje, de ira, puede llevarlo a un homicidio, a una locura, a una torpeza, para siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti. Venos por favor en YouTube y ponnos un like, compártelo, comparte esta prédica. Sí, si estás en Facebook Live, ahí ponnos que estás viéndonos, pasa lista, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Yo espero que estés también haciendo tu reunión en casa. Así que, amados hermanos, el próximo domingo tal vez el próximo domingo, todavía no tenemos resolución del gobierno, tal vez el próximo domingo nos estemos reuniendo, pero yo me comunicaré con todos ustedes para que podamos reunirnos en orden. Ya estamos haciendo trabajos en el templo, estamos pintando, estamos lavando, estamos desinfectando, estamos preparando el lugar, pero yo creo que nada nos va a detener ni nos va a tapar la boca. La palabra de Dios fluye a través de este medio, a través de llamadas telefónicas, a través de la palabra, a través de la iglesia en casa. Que Dios te bendiga. Te amamos y te bendecimos. Que el Señor esté con ustedes. Amén.